Si tuvieras la chance de que tenés un proyecto muy grande entre manos y sobre ese proyecto querés que sea realmente un proyecto sostenido en el tiempo, sea confiable, sea multiplicable y perdure y trascienda a las generaciones, ¿qué tipo de materiales utilizarías? Quisiera escucharlos a ustedes. Perdón si me muevo mucho por el... ¿No? ¿Está bien? Entonces, otra vez va la pregunta. Si tuvieras en tus manos un proyecto que tiene que ser duradero, tiene que trascender las generaciones, tiene que realmente tener una ingeniería importante y tuviera que construir materiales que puedan ser sostenidos a lo largo de las generaciones, ¿qué recursos utilizarías? Usaríamos de lo mejor. Acá con Ernesto hemos hablado, Ernesto, ¿no? Hemos hablado todos los procesos empresariales de él, en sus emprendimientos, en la creatividad, en todo lo que va haciendo. Pero claro, cuando uno piensa en un proyecto como esto, uno invertiría lo mejor que uno tiene. Primero, a la hora de prepararse, de capacitarse, de ser una persona útil, una persona que realmente tenga los conocimientos esenciales, y aún invitaría a otros a que se puedan sumar a ese proyecto, que contribuyan, que aporten desde el conocimiento, desde la experiencia, desde los recursos. Invertiría un capital que pueda ser sano para todo el equipo de lo que vamos a hacer. Cuando uno piensa en familia, ¿cómo uno lo piensa? Entonces quiero que me pongan, por favor, esa primera plaquita, que quiero leerte una definición bastante bien armada, que la trabajamos el martes por Zoom. Estoy desde hace casi 10 días en Chile y trabajamos bastante. Si pudiéramos ampliar esa imagen y enfocar, o tranquilo, quizás yo lo veo ahí chiquito y acá está grande. Fíjense lo que dice. Matrimonio es una institución divina ordenada y sellada por Dios, donde hombre y mujer pactan un compromiso de vida en común que generalmente es coronado con el don de los hijos. Pero después dice familias. ¿Qué familia? Familia es el sistema vivo diseñado por Dios para promover relaciones primeras o primarias del ser humano en base al amor, el respeto, y cuya función principal es la de contribuir al desarrollo integral, a la expresión de afecto, a la comunicación entre sus miembros, de acuerdo al plan y propósito de Dios. El ideal de la familia y matrimonio existen en la palabra de Dios. Dice, pero choca frontalmente con la realidad con la que hoy estamos enfrentando. Entonces, cuando uno piensa en esto, uno piensa matrimonio, familia, no son idea del ser humano, no son invenciones del ser humano, no tiene el copyright o el derecho de autor que nació de la idea de Adán y de Eva, sino que el matrimonio y la familia son creacional, no es un aspecto cultural, no es un aspecto social o relacional o de algún estatus social. El matrimonio y la familia nacen en Dios, se centra en Dios, es defendida por Dios, es nutrida, fortalecida, guiada por Dios. Porque esto no es el fruto de
una idea inteligente de la que pudo haber tenido el ser humano. Esto es fruto de algo que nació en el corazón de él. Por lo tanto, el matrimonio, la familia, le pertenecen a él. Nace en Dios, se sostiene en Dios, crece y se desarrolla en Dios, se fortalece en Dios, se nutre en Dios, vive por Dios y para Dios. Pero la realidad de lo que hoy vivimos contrarresta estos principios. Entonces, pero si uno tiene en mente esta definición de que esta idea es una idea creacional del creador, del autor, y en medio de esta estructura es donde Dios diseña roles, principios, autoridad. Es donde Dios diseña la afectividad, el amor, la expresión, la comunicación, la organización emocional, afectiva, racional, social, en la vinculación con otros. Y es más, dentro del corazón de la familia también esta idea de ser trascendentales, de no que todo lo vivido no quede en nosotros, sino que pase a las próximas generaciones. Ahora estoy ampliando un poquito esa definición. Digo, qué tremendo este proceso, esta idea del Señor, que el mejor centro universitario, la mejor escuela, el mejor instituto, el mejor seminario para formar a un ser humano, para poner los principios que van a acompañarlo el resto de su vida, no es la escuela, no es la universidad, es el corazón de la familia. Cuando uno piensa en la moral, cuando uno piensa en la ética, cuando uno piensa en la sexualidad, cuando uno piensa en la sana hombría y la sana femineidad, que hoy el pastor tiró un chiste y a todos en cierta manera nos causó gracia o nos movilizó, pero la hombría y la femineidad también se construye dentro de la casa. La sana forma de poder educar y criar y formar hombres y mujeres de bien para una sociedad, para una nación, también comienza en casa. Dicho todo esto, como en la parte previa a entrar al mensaje, vamos a hacer un juego, vamos a lo que se llama un play role. Si tuvieras que estar, porque cuando leemos, ahora sí podemos poner a Mateo capítulo 1, versículo 18. Si tuviéramos que pensar, porque claro, cuando leemos estos versículos, mayormente son en las Navidades, cuando preparamos el ambiente, la música, los coritos, la celebración del pesebre, el recordatorio. Mayormente usamos estos versículos para algunos momentos especiales. Quiero decirte que no estoy confundido de tiempo y espacio. Sé que no es Navidad, sé que estamos 31 de agosto. Pero si pensamos en este versículo y pensamos en un padre que tuvo que pensar a qué hombre y qué mujer escoger para un proyecto que iba a transformar la historia del mundo entero, y sabiendo que ya era un acuerdo en la Trinidad, que iba a ser Emmanuel, Dios entre nosotros, Dios hecho carne, Dios presente, Dios que vivió y moró entre nosotros. Pero si estuvieras en el lugar del Padre, que es casi imposible, pero vamos a soñar un momentito, y tuvieras que pensar, ¿qué tipo de hombre? ¿Qué tipo de mujer? ¿Qué tipo de hogar? ¿Qué tipo de cuidado? ¿Qué elementos básicos deberían tener José y María para ser parte de esta historia? ¿Pensás que Dios el Padre fue un Dios improvisado a la hora de elegir cualquier María, cualquier José,
para esta gran tarea? Que de repente dijo, bueno, vamos a elegir a este que es bastante atinado, bastante buenito en su forma. Y María, y bueno, es calladita, pero es bastante brava. No, siempre lo bueno al hombre y lo malo a la mujer no está mal. Pero es en este contexto que Dios el Padre planeó intencionalmente y preparó a nivel generacional la vida de José y la vida de María para un plan que iba a transformar la historia del mundo entero. Hay muchas hipótesis en cuanto a cómo fue la crianza de Jesús. Primero, ¿en qué tipo de hogar? ¿Qué tipo de matrimonio? ¿Qué tipo de convivencia? ¿Cómo era la relación entre ellos? Porque cuando un bebé llega al seno de la familia, a todo lo que uno viva bien y lo que uno viva mal, tiene un impacto, y un impacto muy profundo. Entonces, claro que Dios el Padre no es un improvisado, sino que pensó muy bien, en forma cuidadosa, cada detalle de todo este proceso. Entonces, ahora, cuando uno reconoce, después del estudio, bueno, con mi esposa somos también terapeutas profesionales en familia, en la línea sistémica, estudiamos mucho sobre familias y conocemos los impactos que tiene cuando el bebé llega a la historia del matrimonio. ¿En qué historia llega? ¿En qué etapa? ¿En qué momento? En un momento que ya estaba bien amalgamado, bien afianzado el matrimonio, en un momento inestable, en un momento inseguro, sin trabajo, en adicciones, en violencia, en maltrato. ¿En qué contexto nace? Porque todo eso, aunque el bebé en gestación no tenga esa memoria racional, pero sí hay una memoria espiritual, sí hay una memoria afectiva, porque desde el momento de la concepción, el bebé en gestación, se ponen los elementos principales de todo ser humano. ¿Cuál es? Amar y ser amado. Y desde ahí se construye absolutamente todo, la identidad, la personalidad, el vínculo, las relaciones. Desde ahí, si es un bebé que es bienvenido, es esperado, si tiene pertenencia, si realmente se celebra la vida de ese bebé, o si la mamá pasó por depresión, o angustia, o estrés, o necesidad, o violencia, todo lo que esto afecta. Entonces, imagínate, otra vez, pensando en el Padre, preparando a José y María para un plan maestro como este. Todas las vivencias de cada uno de ellos tenían un impacto muy profundo en la persona de Jesús. Claro, pero uno dice, bueno, pero era el Hijo de Dios. Bueno, pero el Hijo de Dios nació desde la manera más vulnerable que todo ser humano. Nació desde la misma fragilidad que vos y yo tuvimos, emocionalmente, mentalmente, físicamente y espiritualmente. Entonces, cualquier impacto cualquier situación tenía un gran impacto. Pero leamos versículo 18. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Hasta ahí, todo bien. Cuando uno lee en Lucas 1 cómo fue la visitación, cómo vino el ángel, lo que el ángel le habla, lo que María responde, está todo genial. Pero hasta ahí se considera en este proceso María una jovencita de apenas, se calcula que tenía entre 13 a 15 años. José no pasaba los 18. Entonces, es en este proceso
en la que comienza a ocurrir, en la que primero, según la tradición judía, los padres buscaban esposos o esposas para sus hijos. O sea, los padres tenían la responsabilidad que a temprana edad salir a buscar el futuro matrimonio o candidato o candidata para sus hijos, para luego hacer un pacto entre familias y arreglar el matrimonio. Y cuando tuvieran la edad suficiente, que era a partir de los 18 años, se podían casar. Ahora, es en este proceso en la que de repente ocurre esta historia. La familia de María arregló esto con la familia de José, los dos sabían, todavía no se había concretado la celebración del matrimonio, pero era un matrimonio pactado con anticipación según la tradición judía. Pero de repente en ese proceso, no es que el Espíritu Santo se adelantó y fue y le dijo a María, ahora vas a quedar embarazada, vas a tener un pibe y se acabó. No. Ese momento en el que llega el Espíritu Santo y habla con ella y le revela lo que había en el corazón del Padre y María acepta, fue todo un plan orquestado armoniosamente. Ahora, en ese proceso, pasemos al versículo 19, ¿cómo responde José ante esta situación? Dice, José, su prometido, era un hombre justo, y quiero que te quedes con esta palabra, si tenés tu Biblia escrita, escríbila, yo no me la traje porque no podía traer más nada en la mochila de viaje. Dice, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Dice, por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Ahora, ¿fue María que le dijo directamente a José? ¿Cómo se enteró? O entre nosotros, ¿habrá alguna vieja chismosa del barrio que le pasó el dato a José? Che, José, me parece que acá hubo otra cosa rara en el camino. José, me parece que María no era tan santita como pensabas. Pero que siempre tenemos alguna persona así en el camino. Y cuando digo chusma puede ser hombre o mujer, porque ahí no hay distinción. ¿Ok? Para la lengua no hay distinción. Entonces es en este proceso en la que José se entera que María estaba embarazada. Algunos dicen que fue justo en el momento en el que María va a ver a su prima Elizabeth, porque también le fue anunciado que Elizabeth estaba embarazada de otro transformador de la historia como lo era Juan el Bautista, el último profeta en ese contexto. Entonces dice que cuando María llega, Elizabeth pega una expresión, su bebé salta, tiene un bautismo con el Espíritu Santo, adoran al Señor, cantan juntas, hay una declaración extraordinaria y parece que ese rumor llegó hasta José. Dice que cuando José se entera que María estaba embarazada, ¿cómo se sentiría el ego de ese hombre? ¿Cómo se sentiría emocionalmente, afectivamente, mentalmente, socialmente frente a un plan como este? Estaba traicionado, estaba complicado en todo este proceso y dice que es ahí donde él decide, romper con el compromiso y en otras versiones decide abandonarla en secreto. ¿Qué significa? Que este hombre, aunque estaba con un ego herido y un poco despechado, dice que este hombre decidió no traer vergüenza públicamente, porque lo que debía ocurrir, que María al traicionar el pacto del matrimonio, de llegar virgen al matrimonio, lo que se merecía legalmente y a nivel religión era ser expuesta públicamente. Acá está María la pecadora, María la que se acostó con otro hombre, María la que traicionó el vínculo matrimonial, el pacto matrimonial, María que no le importó
y desagradó a Dios y a los padres y a todos los vecinos. Por lo tanto, lo que María merecía era morir castigada públicamente. José, ¿qué hizo? No quiso que María atravesara ese proceso tan terrible. Pero dice el versículo al principio, él era un hombre, ahí mismo en el 19, él era un hombre justo. ¿Qué significa un hombre justo? No es simplemente un tema de rectitud, de buen carácter, de integridad, sino dice que era un hombre conocido por las Escrituras. Venía del linaje del rey David, venía de una ascendencia hermosa, conocía las Escrituras, las memorizaba, las recitaba, las aplicaba, vivía en una devoción con Dios. Pero es más, cuando dice que él era un hombre justo, significa un hombre temeroso del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aunque él conocía lo que por ley María tenía que recibir, dice que él, en ese proceso, él estaba enamorado no simplemente de las Escrituras, él estaba enamorado del espíritu de las Escrituras, del espíritu de la ley. ¿Y cuál es el espíritu de la ley? El amor. Y es en este proceso en la que José, en vez de juzgarla, en vez de traer vergüenza, en vez de matarla públicamente, aún en su ego, en su confusión, en su no entendimiento, extiende un amor extraordinario, extiende perdón, la cubre, la protege y decide honrar por el espíritu de la ley y no por la ley. ¿Qué muestra eso? ¿Qué tipo de hombre era José? Era un hombre temeroso al Señor, sensible al corazón del Señor, un hombre amoroso, un hombre de gran afectividad, un hombre presente, un hombre que entendía las Escrituras, un hombre que agradaba al Señor. Hoy le estoy haciendo honor a José. No sé si se habrán dado cuenta, porque de él se habla muy poquito, de María casi nada. También se habla mucho, perdón, pero de José muy poquito. Entonces dice que este José, cuando decide hacerlo en secreto, abandonarla, ¿qué significaba? Era irse él del escenario, él romper el pacto del matrimonio para proteger a una mamá embarazada. ¿Cuántos embarazos de madres solteras tenemos? ¿Cuántas mamás embarazadas desde su adolescencia? ¿Cuántos embarazos en estados vulnerables hemos acompañado y hemos trabajado? Son muchos. Entonces dice que en este momento, cuando José decide en secreto tomar esta decisión, aparece el Señor en sueños y le habla y le dice, ahora sí, pasemos al próximo, al 20. Dice, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David. Ahí marca linaje, herencia, ascendencia, legalidad, legado, ADN, depósito de generaciones tras generaciones. Y él le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Pasemos. Y dice, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. ¡Qué tremendo! Que en un momento crítico, en un momento de tensión, en un momento de desánimo, interviene lo sobrenatural sobre la vida del matrimonio y viene la palabra de ánimo. Y le dice, José, detente, no lo hagas, porque te estoy invitando a un plan que va a cambiar la historia. Porque a partir de ahora, José, por tu historia, por tu legado, por tu herencia, por tu buena hombría, por tu temor
a mi nombre, por honrar mi palabra y por amar mi palabra, dice, yo te invito a que te sumes a este plan. Dice, porque tendrás el privilegio de llamar a ese niño y encima el Padre le revela el nombre, el ministerio, la trayectoria, lo que iba a ocurrir. Dice, y llamarás ese bebé Jesús, porque Él será el Salvador del mundo, el que va a perdonar los pecados de toda la humanidad. O sea, José, a partir de hoy vas a tener el privilegio de tener a mi hijo en tu seno familiar. Yo diría, es hermoso, pero qué terrible, qué cosa más difícil. Imagínate un error en el camino, lo que podría haber ocasionado. Eso es otro chisme que después se lo cuento. Entonces dice que en ese momento José cambia de decisión, cambia lo que él había determinado, busca a María y en ese momento comienzan a caminar juntos en este proyecto. ¿Cómo imaginás que José fue después que tuvo ese sueño a María? ¿Cómo fue el encuentro? Imagínate, yo me lo puedo imaginar porque a veces hay que recrearlo en esa escena y ponerte en el zapato de los personajes. José que le dijo, María, perdón porque te había subestimado, había dudado, estaba enojado, estaba herido, estaba listo para romper el pacto, pero ahora que Dios me habló, ahora que lo escuché a Él, ahora entiendo que cometí el gran error, ahora sé el plan. Porque no solo Dios te la compartió a vos, Dios también me habló a mí. Y eso es lo que quiero quedarme. El trabajo de equipo, de María escuchando al Señor, de José escuchando al Señor, de los dos aprendiendo a ponerse de acuerdo, de los dos aprender a esperarse, de los dos honrar la presencia del Señor, de los dos honrar la guía del Espíritu Santo, de los dos aprender a esperar. Y cuando habla de someternos unos a otros, esposas a sus esposos y esposos a sus esposas, habla no desde un rol autoritario, sino de un manejo de autoridad extraordinaria, en amor, en compasión, en sometimiento, en servicio, en honra, en espera, en paciencia, en compasión, no uno más que otro. Porque en definitiva, la cabeza del matrimonio es Cristo. Entonces, cuando veo todo este proceso, cuando hablo de este José y de esta María y del rol que ellos estaban jugando, digo que eran tan jovencitos y estaban tan al borde de tomar malas decisiones, pero intervino el Señor y cambió la vida de ellos. Mateo capítulo 2. Nos introduce desde versículo 1 y versículos más adelante la historia cuando de repente llegan los hombres sabios de la campera porque me agarra calor ya. Gracias. Mateo capítulo 2 versículo 1 en adelante nos introduce la historia de cuando llegan los hombres sabios del oriente. Y quiero decirte que no eran ni Melchor, Gaspar y Baltasar. Quiero decirte que nos han mentido durante mucho tiempo. No era uno morochito, uno más blanquito y otro menos. No. Se calcula que era una caravana la que entra a Jerusalén buscando dónde había nacido el Mesías. Porque la estrella ya no estaba. Pero los que llegaron hasta ahí eran hombres sabios del oriente. ¿Qué significa eso? Eran estudiosos de todo lo que ocurría en la astronomía y eran estudiosos de la ciencia de las estrellas y en el cosmos, en las estrellas fue anunciado un mensaje que iba a cambiar la historia del mundo entero. Los hombres sabios no sabían cuándo ni dónde había nacido el Mesías. Cuando llegan a la ciudad, una caravana, porque dice que cuando toda la ciudad de Jerusalén los vio, fue conmovida. O sea, no eran 3. Se calcula que eran cerca de 70
más o menos. Y cuando llegaron con todo su carruaje, su música, sus animales, su vestimenta y todos los adornos que tenían, dice que toda la nación, toda Jerusalén quedó conmovida. Y a Herodes los recibe, y ellos cuando comentan, Herodes sutilmente, en forma muy diabólica, él manda en medio de la conversación, manda a preguntar a los magos, brujos, hechiceros, agoreros, adivinos. Dice, a ver si alguno me dice si lo que está diciendo estos es verdad. Y ellos les dicen, sí, es verdad, nació el Mesías. Pero no sabemos qué fecha, no sabemos en qué lugar, ni sabemos de qué familia. ¿Qué significa? ¿Jesús era esperado? No. ¿Era celebrado socialmente y políticamente? No. ¿Tuvo una caravana de bienvenida para cuando María dio a luz? No. Pero nació en un momento clave. Dice que cuando los hombres sabios se van, otra vez comienzan a ser guiados y de repente aparece de nuevo esa señal en el cielo. Y cuando llega, Jesús era ya un niño. No tenía días ni meses. Ya tenía, se calcula, alrededor de 3 años. Y cuando llega a ese lugar, se dan cuenta lo que estaba ocurriendo y entienden que había una presencia sobrenatural en ese lugar. Y en ese momento, cuando ellos ya le entregan, ¿qué le entregan a Jesús? Incienso, mirra y oro. Primero 2 esencias. Y lo tercero era un bien económico, un bien material. Dice que cuando ellos deciden irse, ellos entienden que Herodes buscaba trazar un plan para capturar y asesinar a ese niño. Así que se van por otra ruta. Y dice que versículo más adelante, ahí en el capítulo 2, dice que, a ver si lo encuentro yo, versículo 13 o 12, a ver, versículo 13, dice, después que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció por segunda vez en un sueño y le dijo, levántate, huye a Egipto con el niño y su madre. Dijo el ángel, quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Qué hace Herodes? Apenas se entera que era verdad. Dice, él edita y promulga una ley del asesinato de todos los primogénitos varones menores de 3 años para abajo. Y a partir de ahí se determina una de las más grandes matanzas de niños de toda esa época, sobre todo Israel. Qué momento más terrible. Una ley perversa para asesinar a los niños. ¿No te parece conocido como la ley del aborto? Es en este encuadre en la que José entiende. Cuando el ángel le habla, ¿qué hace José? Se levantó, se preparó un tecito, se hizo un pancito, entró ahí de los ricos fiambres que ustedes tienen, se preparó, sino un cafecito como el pastor Aldo y a mí nos gusta, o un mate como un argentino, vio la cuenta de banco, entró al internet, vio cuánto ahorro tenía las tarjetas de crédito en condiciones y se pagó un pasaje a Disney para darse unas buenas vacaciones. ¿Eso dice el versículo? No. Dice que el padre se levantó en la noche. ¿Por qué? Porque le gustaba el hecho de madrugar. Imagínate tener un sueño y que en el sueño te dice, la vida de tu hijo corre peligro. Oh, perdón, me excedí. Dice, la vida de tu hijo corre peligro. Dice que José se levantó en el momento, agarró a su esposa, agarró a sus hijos. Y yo digo que José era de los buenos misioneros
que recibía las finanzas la noche anterior antes de salir de viaje. Porque recibió ese oro que le permitió durante un buen tiempo. ¿Y a dónde viajan? Viajan al Caribe, a las islas del Caribe, a ese clima ideal, un mar tibio, cálido, con ese paisaje. ¿Dónde va? A Egipto. Y Egipto no era el lugar soñado por los judíos. Pero sin embargo le tocó establecerse varios años, no días, varios años. Y tuvo que hacer un cambio. Primero, dejaron su ciudad natal, viajaron a Belén. De Belén viajaron a Egipto. Pero imagínate, hasta ahí ya vamos. Mudanzas, cambio de parentela, de cultura. Ya en Egipto, idioma, economía, comida, ambiente. Y en este proceso, el bebé entre ellos, luego el niño. ¿Y cómo criar a este niño en un ambiente donde todo cambiaba? Ahora, quiero que me sean sinceros. ¿A cuántos de acá les fascinan las mudanzas de lugar en lugar? Séame sincero. ¿A cuántos les gusta? Vamos, por lo menos uno. No, las mudanzas son tortuosas, son estresantes, son molestas por todo lo que eso involucra. Imagínate criar a un hijo de mudanza en mudanza, no solo de casa, de cultura, de lugar, sino de país, de idioma y de costumbres. Uno dice, ¿cómo podría haber ocurrido semejante historia de criar a un hijo frente a todos estos procesos? ¿Qué tipo de relación tendrían José y María entre ellos? ¿Qué tipo de vínculo habría de José con Jesús y con el resto de los hermanos de Jesús que nacieron también? Ahora dice que en medio de todo este proceso, José obedece en el momento, María lo acompaña, se llevan las pertenencias y se establecen ahí un tiempo. Luego, en el versículo 19, dice, pero después de muerto Herodes, cuando Herodes murió, dice, un ángel del Señor se le apareció por tercera vez en un sueño a José. Yo creo que José por ahí tenía problemas de sueño, ¿no? Imagínate que en un sueño le aparezca un ángel de manera seguida con mensajes de cambios. Y le dice, apareció un ángel a José en Egipto. Próximo versículo. Dice, levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. ¡Wow! El próximo versículo. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Próximo versículo. Hasta ahí veníamos todo bien. 3 apariciones angelicales, 3 anuncios, 3 cambios, 3 procesos fuertes. Pero no fue el último. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir ahí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño otra vez, se fue a Galilea. O sea, 4 veces. Próximo versículo. Después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret y así se cumplió con los profetas, con lo que habían dicho, y lo llamarán Nazareno. Ahora, en este contexto, cuando uno estudia ¿qué tipo de relación tendría José y María? ¿Qué tipo de parentalidad o paternidad y maternidad ejercían sobre Jesús? En medio de todo el proceso de la crianza, de la educación. Díganme y séanme sinceros. Qué difícil es tener una hija o un hijo que son contestadores, que son soberbios, que son rebeldes. Y qué difícil es tener hijos cuando parece que no son reconocidos, que no tienen voz, que no tienen opinión, que parece que son tan para abajo en su carácter. Imagínate la crianza de José y María
para proveer el mejor ambiente para que en ese contexto criar al Mesías. Lucas capítulo 1 nos da el relato de la caravana viajando inmediatamente todos, como era el ritual, una vez al año todos los judíos iban a Jerusalén para el censo y para la Pascua. Y dice que en ese momento Jesús ya en la caravana tenía 12 años. Llegan al templo, ofrecen sacrificio, la familia se vuelve y la familia tarda un día. ¿Cuánto tardó? Un día en descubrir que Jesús no estaba. ¿Qué nos habla de esto? José y María, ¿eran padres despistados? ¿Eran padres olvidadizos? ¿Eran padres que eran ausentes, que no estaban presentes en la relación con Jesús? No, yo no creo ninguna de esas cosas. Creo que eran padres muy presentes, muy comprometidos, muy amorosos, muy afectivos, de una gran comunicación, de un gran vínculo. Pero eran padres muy confiados, porque confiaron en la preadolescencia de Jesús. ¿Qué nos muestra ahí? Que Jesús tenía una burbuja que lo protegía, ángeles de guardaespaldas, y tenía una coronita especial y que brillaba, iba flotando en el aire como un marciano ahí y con la pleitesía. No, a mí no me toques porque soy el Hijo de Dios. A mí no me vengas a decir nada porque yo soy el Mesías. A mí no se te ocurra meterte conmigo porque yo tengo una categoría, tengo un rango. Bueno, no era argentino Jesús, ¿ok? Porque me sale como somos nosotros. Pero dice que en ese momento, Jesús, en ese contexto, muestra que no había cuidados especiales, ni privilegios, ni pleitesías, ni tampoco un grupo de guardaespaldas. Jesús, ¿cómo era? Como un niño más. Jugaba, hablaba, interactuaba, corría. Era un niño normal. No era un marciano. A veces uno tiene la idea que Jesús tenía en su mente la capacidad de mover las cosas con la mente o con el dedo levantar las cosas o de repente de la roca convertirla en pan. Jesús no era de esos tipos de niños anormales. Tampoco los papás eran sobreprotectores, ni tampoco eran sobreexigentes, ni tampoco eran esos papás que lo tenían guardado para que el niño no se enferme, no se contagie, no tenga un virus, no se le pegue un piojo, que no tenga ningún tipo de problema, que nadie me lo trate mal a mi niño, que nadie me le haga bullying. Como ahora el bullying es la palabra de ahora, como si nosotros en nuestra generación no hubiéramos vivido bullying, pero bueno, eso es otro tema. Pero en medio de eso está todo sobredimensionado y sobreexagerado. Jesús, un niño más. Pero no solo que tardaron un día, tardaron 2 días más. O sea, ¿cuánto? 3 días. Cuando lo fueron a buscar, Jesús no estaba en la caravana, no estaba con el grupo de primos, con el grupo de los compañeros del barrio. No estaba con todos ellos. ¿Y por qué cuando llegan a Jerusalén? Porque ya eso era un día de camino, ahora otro día de camino. Tardaron un día más en encontrarlo en Jerusalén. ¿Por qué no fueron al templo directamente? Jesús era perfectamente sociable, amigable, confiable, se daba con la gente, era inteligente como cualquier niño, capaz de vincularse. Y al último lugar que van, después de 3 días de perdido, si a mí, mi hija se me perdió 2 minutos, 3 minutos cuando era chiquita, casi me agarra un ataque de corazón y mi esposa casi me mata y me entierra vivo, en medio de un descuido en un shopping. Mi hija se me perdió entre el grupo de peluches que había, estaba metida ahí y yo no me di cuenta. Un descuido de un ratito. Imagínate 3 días.
Llegan al templo. Y cuando llega al templo, ¿qué pasó en el templo? Llega María, le dice, Jesucito, qué terrible que sos, me hiciste doler la cabeza. Qué chico más curioso que sos. No era María así. Y le dice, ay Jesús, mira que oramos con tu papá José, estamos tan angustiados. No, dice que cuando María lo ve, dice que María le dice, Jesús, ¿por qué nos hiciste esto? Te buscamos por todas partes, estábamos preocupados. Ahora, imagínate, a esa pareja que yo empecé al principio, que se le confió semejante tarea, perdieron al Mesías 3 días enteros. ¿Qué harías vos en su lugar? Yo diría, en cualquier momento me va a caer un rayo, me va a enterrar vivo 3 metros abajo tierra. Mejor, no sé, porque a dónde podría huir de él. Imagínate 3 días que perdieron al Mesías de la vista. Y encima María, no voy a hacer ningún chiste de las mujeres en momentos de crisis, ¿okay? Podría, pero no lo voy a hacer. Me voy a meter en problemas. Después mi esposa, si ve esto, me va a retar. Entonces mejor me contengo. Dice que María estaba realmente con todas sus emociones ahí. Y encima Jesús tiene la respuesta que le dice, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? A un adolescente, los padres preocupados, después de 3 días de perderlo, le responde con otra pregunta. ¿Por qué me buscaban? ¿Acaso no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En otras palabras, ¿qué está diciendo? ¿Por qué se preocuparon de mí? Si ustedes me dijeron que tuvieron los sueños, las apariciones, el cuidado sobrenatural, los hombres sabios del Oriente, nos mudamos a tantos lugares, vivimos bajo el temor de la persecución, de la muerte, de la destrucción, de gente perversa, de gente malvada. Si ustedes me enseñaron el tema de lo que era la vida espiritual, ustedes me mostraron que yo tenía un llamado en mi vida. Ahora entiendo por qué viví estos 12 años como viví. ¿Sabes que la costumbre de los 12 años era que los preadolescentes y adolescentes eran parte de la escuela rabínica, que entraban a las sinagogas a discutir con los maestros de la ley las escrituras, las leyes, las aplicaciones, pero por último, las señales del Mesías, dónde iba a venir, cómo iba a ocurrir, en qué ciudad, en qué formato, qué tipo de madre, qué tipo de familia, qué tipo de historia, qué tipo de contexto, qué iba a ocurrir en sus pocos años. Imagínate para Jesús. No sé si Jesús, hay algunos que tesis o hipótesis que dice, Jesús sabía desde el principio toda su divinidad. Pero yo me quedo con esto. Jesús en ese momento, 3 días perdido por sus padres, dice que los padres lo encontraron a Jesús deprimido, llorando, hambriento, deshidratado, angustiado. No. Él estaba hablando, debatiendo y enseñándoles a los maestros de la ley lo que él conocía. Imagínate para un adolescente a los 12 años entender que todas las señales, todas las indicaciones, todo el contexto, toda la historia recaían ¿en quién? En él. Y cuando él les dice, ¿por qué se preocuparon? Si ustedes saben que yo vine al mundo para este momento. Porque de ese que se habló, se profetizó durante más de 7 siglos, ese soy yo. ¿Qué permitió que Jesús tuviera la confianza,
la autonomía, la solidez, la forma en cómo lo resolvió. La crianza de José y de María prepararon al Mesías para todo lo que iba a ocurrir el resto de su vida. Aún el Mesías nació en el corazón de una familia que tampoco eran funcionales, porque no existe familias funcionales, sino somos familias disfuncionales, porque el pecado nos ha hecho ser disfuncionales, que trabajamos, que soñamos y que anhelamos y buscamos ser una familia plena en Dios. Claro que sí, y espero que sea el compromiso de todos ustedes, pero no existe la familia funcional, ideal y perfecta. Nos ponemos en un sueño de poder, en un sueño de control, en un sueño de orgullo, en un sueño de legalismo, en un sueño de tener todo tan resuelto. Cuando la gracia te quiere alcanzar, el amor te quiere llenar, pero Dios resiste al orgulloso y da gracia al humilde. Cierro con esto. Para ser un José y un María, se precisa mucha historia, mucho trabajo. Para ser la familia que Él ha soñado, se precisa mucho trabajo. Pero lo hermoso es vivirlo y saber que la historia de José y María, te levanto el celular, no para que te compres este celular, te levanto este celular para que enfatizar en las Escrituras, que las Escrituras de Mateo 1 y 2 no está puesto ahí simplemente por coincidencia. Mateo puso todo el linaje, la genealogía, para hacer justamente acertadamente de dónde venía José, de dónde venía María, para dejar explícitamente que Jesús nació en este contexto, que Jesús fue 100% humano, 100% divino, y que no había en Él otra cosa más. Pero se precisó todos estos elementos para ser la familia que el Padre había escogido. Pónete de pie.